Buen día, chicos. Buen día, chef. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted? Bien también. De frío. Mm, sí, hace frío, ¿no? Sí, está ¿Estás resfriada, chef? No, no, creo que otra persona ha tosido. Ah, aquí más bien, ¿no? Un poco calor hace. ¿Dónde estás, Cecilia? En trópico. Ah, ya. Allá el surazo es fuerte también. Sí, anteriores semanas. Bien frío estaba haciendo. Vamos a esperar 5 minutitos que entren el resto de sus compañeros, por favor. Ya.
Hola, hola, buenos días, chef. Hola, buenos días, chef. Hola, buenos días, chef. Aquí el señor de los cielos. Aquí Hernández reportándome. Acaba. Sí, Oh, ¿por qué será? Les he extrañado a todos menos al Hernández hoy. Grave está eso. porque yo soy tu jefe. Así como yo en la calle deben conectarse, pues. Entonces en un cuarto con rebote están. Cuatro wifi de la plaza, el cuate. Sí, pues. Wi-Fi público hay que tener que utilizar. Ya de la vecina, pues. Yo, ni modo, pues, arriesgando mi salud por pasar clases. El Wallace está ahí, ya, para que su control no le moleste al auto, se ha subido. ¿Qué control? Este no tiene control. Ni control ni de su vida. Ya pues, enciendan sus cámaras. Les extrañamos, queremos verlos. ¿Dónde estoy? ¿Qué número pones? Dos veces más. Ay, qué Chef, frío. con cámara encendida debería de ser la conferencia. Claro. 3000. Sí. Pues, bien, ¿no? 1000. No. 1000 por 15, 300. ¿Dónde están los demás? No Ya vamos a sé, llamar pero ahorita. les voy a llamar ahorita. Tenemos 29 bueno, son 60 en total, con los que han confirmado sus retiros. La cámara está tan dura. Bien, chicos, ¿empezamos? Sí, los Chef, tres está nomás, bien. chef. Los tres Ya, nomás no, está bien. no estamos los tres, están 29 personas ya. Los demás no cuentan. No cuenta. Ah, no te pasas. Ya, Ya, silencien sus micrófonos, a ver. sí, por favor, para que la clase empecemos. Bien, chicos. Entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que habíamos avanzado teóricamente en panadería. Este semestre, ustedes saben, teníamos corto tiempo en el avance. No teníamos mucha teoría, teníamos más práctica y por ende había reducido las horas, la carga horaria, ¿no es cierto? Durante este tiempo que tenemos para completar el semestre, vamos a avanzar de forma acelerada. Hoy voy a dar la parte teórica, es decir, prácticamente todo lo que nos tocaba avanzar y lo que habíamos hablado antes de entrar a la pandemia. Vamos a hacer una retroalimentación. La siguiente semana tenemos evaluación de este tema y la parte práctica. Al final de esta clase vamos a coordinar con ustedes cómo vamos a llevar la parte práctica, así para no no imponerles, ¿no? Y no quedar inconformes, porque sé cómo es la situación de cada uno y no quisiera que estemos con problemas de salud o llegar a afectar la economía, ¿no? Tomando en cuenta todo eso, entonces al final de la clase vamos a coordinar con todos, a medida que vayan ingresando sus compañeros. Bien, hoy vamos a empezar hablando de la materia de panadería.
podemos decir que la panadería es un arte que lleva miles de años, ¿no? Es bastante antiguo, se podría decir que es uno de los principales alimentos con el que se alimentaban las personas. El cereal es lo primero que descubrieron para alimentarse. Y a raíz de eso es que se volvió en una, se podría decir, en una profesión, en un trabajo que realizaban antiguamente. Y fue pasando de cultura a cultura, ¿no? Fue entre varias personas, religiones, culturas. Fue evolucionando con los años. Antiguamente se puede decir que los panes no se usaba levadura, simplemente eran panes planos, que era con la molienda de los cereales y en combinación con agua cocidas en piedra. Estos primeros panes eran de consistencia más dura y poco a poco, a medida que descubrieron los ingredientes, el resto de los ingredientes, es que fue mejorando. Podemos ver aquí cómo molían antiguamente los cereales en piedras, ¿no es cierto? Y con la fuerza humana es que lograban obtener la harina. Y aquí están preparando los panes, ¿no? El formado, el amasado, que lo hacían completamente manual. Después podemos decir que el pan es un alimento esencial en la vida, esencial para todo. A nivel mundial el pan es conocido. Es preparado con ingredientes básicos simples, ¿no? Que se puede conseguir en todo lado. Harina, agua y en algunos casos se usa levadura. Incluso se puede trabajar, ustedes pueden trabajar su misma levadura masa madre, ¿no? Habíamos hablado de eso también. Para panadería se puede trabajar de forma artesanal. Ustedes manualmente pueden hacer sus panes, pueden elaborarlos, hornearlos en un horno simple, pero cuando ya se necesita producir en más cantidad, cuando ya necesitamos, cuando ya tenemos un negocio, por decirles, la producción es más, en más cantidad, necesitamos un equipamiento. Y el equipamiento básico en panadería, acá podemos ver en la imagen, necesitamos primordialmente la máquina amasadora, sobadora, el horno, la cámara de fermentación, la divisora, incluso en algunos casos para producción la divisora lo hacemos manualmente. Después, mesa de acero inoxidable, las placas de horno, los carritos, incluso hay carritos que ingresan al horno, no es necesario trasladar placa por placa. Sí. Y los lugares donde vamos a conservar los panes. Ese horno ya conocido. Y entonces esta maquinaria ayuda al proceso de elaboración a sacar en cantidad. Incluso ahora hay más maquinaria, incluso para el formado de panes, para el pan francés, pan baguette, directamente se trabaja en maquinaria. Muy poco ahora ingresa la mano del hombre. Creo, Graciela. Bien, disculpen chicos, algunos que los he puesto en silencio. Bien, eso hablando en cuanto a equipamiento, ¿no? Pero eso es una inversión para una panadería que va a hacer una producción grande, en más cantidad. Después, dentro de panadería tenemos los ingredientes básicos, que eso igual habíamos estado exponiendo desde el anterior semestre, que los ingredientes básicos son simples, no son como en pastelería, una cantidad de azúcar, margarina, que esto, que el otro, ¿no es cierto? El pan es más simple, más sencillo de elaborar. La harina con la que se trabaja debe ser una harina, para obtener panes hinchados, panes levados, debe ser una harina que contenga buena cantidad de gluten. Y así la fuerza de la harina va a determinar la calidad del pan. Después, la sal. La sal es primordial para controlar los niveles de levadura, para evitar que nuestro pan hinche demasiado, para evitar que nuestra masa salga agria. La sal va a controlar nuestro fermento. Y las levaduras, que tenemos un montón de levaduras. Conocemos desde levadura seca, fresca, seca instantánea,
líquida incluso, y estas levaduras, según la cantidad de harina, es la proporción que se usa en cuanto a levadura. Aparte de estos ingredientes, ustedes pueden integrar para mejorar sabor, para cambiar la textura, para cambiar el color, para usar relleno. Ya hay una variedad sin fin, ¿no?, de ingredientes. Después, para el proceso de elaboración, tenemos varios puntos específicos. Dentro del proceso de elaboración debemos tomar en cuenta el pesado de ingredientes. Para obtener un buen pan de calidad, el pesado de ingredientes es lo esencial, lo básico, porque si no tenemos instrumentos para medir, nuestro pan va a salir a cálculo y no va a salir bien. Va a salir a veces un pan duro, a veces un pan hinchado, a veces salado, a veces dulce. Entonces debemos ser precisos en las cantidades para tener un pan de buena calidad. Después tenemos el amasado. El amasado es primordial para activar el gluten. El amasado va en combinación de todos los ingredientes, ¿no? El amasado va a hacer que el gluten se active y obtengamos una masa elástica. Esta masa elástica va a ayudar a que la levadura, al momento de soltar el dióxido de carbono, logre crecer nuestra masa, logre hinchar. Ustedes dentro de clase a mano han amasado bastante tiempo, ¿no es cierto?, hasta lograr esa consistencia. Si no se amasa, nuestros panes llegarían a salir planos o no hincharían prácticamente. Después del amasado se lleva a una prefermentación, es decir, que toda la masa va a ir a fermentar, duplicar volumen. En la prefermentación es donde botan los primeros gases la levadura, esos gases de mal olor, agrios. Entonces se necesita, por ende, sí o sí una prefermentación. Después de la prefermentación se retira para el formado, es decir, que vamos a desgasificar, quitar esos malos olores y vamos a entrar al formado. Para el formado de los panes, ustedes conocen un montón de variedad de panes, de envoltura, panes incluso pequeños, que en algunos casos en panadería industrial se trabaja con maquinaria directamente. Y después del formado vamos a ir a la segunda fermentación. La segunda fermentación tiene que ser, dependiendo del lugar, el tiempo entre 15 a 20 minutos aproximadamente. Si es un lugar donde está caliente, una cámara de fermentación, va a durar unos 15 minutos. Pero si es en el sol, si es en un lugar ambiente, va a demorar más el tiempo de fermentación, pero no debemos sobrepasarnos el tiempo de fermentación porque como ya nuestro pan está formado, la levadura igual está botando los gases. Si pasa el tiempo de fermentación, nuestro pan llega a ser agrio, o si sobrepasa la fermentación, llega a endurar al momento de hornear. Entonces debemos controlar los tiempos de fermentación. Bien. Después entramos al horneado. Al momento de hornear, nuestro horno debe estar a 200 grados centígrados, generalmente dependiendo del tamaño del pan. Cuando son panes más grandes, la temperatura del horno tiene que reducirse a unos 180 grados aproximadamente. Mucho depende del tamaño del pan, de la consistencia del pan para la temperatura del horno. Cuando la masa es más grande, más pesada, en más cantidad, el horno se baja la temperatura a 180. Cuando el producto es más pequeño, más ligero, la temperatura del horno va a subir a 200 grados y el tiempo incluso va a ser más rápido de cocción. Cuando los panes son grandes, pesados, el tiempo de cocción demora más, por ende la temperatura debe ser baja. Después del horneado, necesariamente los panes tienen que enfriarse para evitar que nos haga daño uno y para la misma textura, consistencia. A veces cuando cortamos un pan caliente, nuestra miga como está fresca, se llega a comprimir. Entonces no llegamos a ver una buena textura. Después para el consumo mismo, el enfriado es importante porque
las levaduras siguen activas y al consumir un pan caliente, nuestro organismo va a seguir soltando el dióxido de carbono y va a hacer que nuestro estómago se hinche. Aunque decimos, ¿no? Pan calientito más rico. Después tenemos tipos de panes. Dentro de los tipos de panes vamos a englobar algunos que se caracterizan por su forma de elaborar, por sus ingredientes, en ciertos grupos. ¿Sí? Vamos a hablar de los panes ácimos o panes sin levadura. Los panes ácimos se caracterizan por no llevar levadura y ser planos. Pueden ser horneados, pueden ser hechos en piedra, como los panes árabes o los panes que usaban para la misa, ¿no es cierto? Las hostias. Entonces, este tipo de panes se considera panes ácimos, no tienen acidez de la levadura. Los panes de masa ácida se caracterizan, se caracterizan porque son de costra gruesa. Esto se trabaja generalmente con masa madre. Al trabajar con masa madre hay que controlar la fermentación. Cuando se pasa a la fermentación llega a ser muy ácido y ya es poco comible. La acidez se debe controlar cuando se trabaja con masa madre. Con masa madre los panes que obtenemos son de costra más dura y de miga más pesada, así como las marraquetas más o menos, ¿no? Después tenemos los panes levados, que dentro de este grupo entra la mayoría de los panes. Ustedes ven, son panes esponjosos, aireados, panes de miga blanca. Hay una gran cantidad de panes que ustedes conocen de este grupo, panes levados. Después, los panes planos, a diferencia de los panes ácidos, estos panes planos llevan levadura, pero no pasa a la segunda fermentación, es decir, que no va a agarrar miga, no va a tener consistencia aireada. Va a pasar de la primera fermentación a formar y directo al horno, como el caso del pan pita, que el pan pita es un pan plano que lleva levadura y se usa para sándwiches, se usa para rellenar de alguna cosa o usar como una base, como una pizza, ¿no es cierto? Para poner queso u otras cosas, gratinarlo y consumirlo así, porque es un pan de sabor neutral. Después tenemos los panes sin gluten, que hoy en día el gluten a muchas personas les hace daño. Entonces el gluten se obtiene o se encuentra en los cereales como el trigo, el centeno, y esa esencia del gluten les hace daño, les hace una reacción en su estómago que no tolera. Entonces esas personas son celíacas. Para esas personas debemos evitar e integrar esos cereales dentro del pan. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no tenemos gluten al elaborar pan, nuestra masa llega a ser un tanto pesada porque no hay donde se sostenga el dióxido de carbono en la elaboración. Entonces debemos optar por usar cereales que tengan más almidón y evitar el gluten, como cereales como el arroz, la avena, la quinoa, cereales que no tienen gluten. Después tenemos panes al vapor o fritos. Los panes al vapor son característicos en China. Son panes que se cocinan, ustedes ven, en unas rejillitas sobre agua hirviendo. El vapor va a hacer que se cocinen y va a mantener la miga blanca. No tiene ningún dorado, pero están cocinados. Después tenemos los panes fritos que ustedes conocemos como los clásicos buñuelos, ¿no es cierto? Y hay un sinfín de variedades en otros países que lo consumen a diario, que son panes fritos. Después tenemos los panes rápidos. Se considera panes rápidos aquellos que no requieren amasado, aquellos que no requieren fermentación. Entonces, podríamos encontrar en este grupo los panes de Royal que hemos elaborado, que al tener polvo de hornear el efecto del hinchado es rápido. Obviamente la consistencia no es igual a la de un pan, pero se denomina y está dentro de ese grupo, ¿no? Los panes de plátano, por decirles, que es similar a un queque, pero de consistencia más pesada, ¿no? Y de sabor más neutral. Entonces, hasta ahí tenemos todo lo que son panes, tipos de panes. La siguiente semana vamos a hablar un poco de masas madre y nos vamos a dar una tarea de masa madre. Ahora,
La siguiente semana vamos a tener un examen, evaluación de este tema. Voy a mandarles un cuestionario, pero voy a mandarles como que eh, les voy a avisar antes y lo vamos a subir en el Classroom. Les voy a pasar al grupo el código de Classroom porque es el único curso con el que he tenido problema de que no pueden ingresar desde su correo. El resto de los cursos no ha habido ese problema, pero de todas formas les voy a dar el código, pero por favor les voy a pedir que el código es para ustedes, para las personas del curso, no para personas extras que no están inscritas, ¿sí? Era por esa razón que se evitó el código. Y dos, para que estén en contacto con sus correos, porque muchas cosas del Classroom les llega a sus correos, les informa mediante sus correos. Entonces, para no perder el hilo, por favor, estén siempre pendientes de su correo electrónico. Ahora, para la parte práctica, ¿dónde está su presidente? Wallace, reportate. Chef, buenos días. Una pregunta, por favor. Hernández, dime. En caso de los exámenes, ¿cómo se va a hacer el examen? ¿Va a ser, no sé, va a mandar preguntas por Classroom o cómo? Y eso les decía hace rato. Voy a mandar mediante Classroom un cuestionario. Bueno. Esto para la siguiente semana. Este tema, hoy día les voy a pasar, esta clase está siendo grabada, les voy a pasar al Classroom y el link también voy a subir al WhatsApp para las personas que no puedan ingresar de todas formas o no tengan internet constante. Y la siguiente semana de este tema teórico voy a mandar un cuestionario. De todas formas, aparte de esta información de la clase grabada, voy a mandarles en PDF toda la información escrita para que ustedes puedan leer y salir de dudas de algo que no se ha entendido. Bueno, está bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna Chef, pregunta? aquí está el presidente. Señor presidente. Señor presidente, quería coordinar con... Igual que Maduro. Quería coordinar con ustedes la parte práctica. En panadería creo que no tenemos tanto problema porque son ingredientes básicos y además que el pan lo consumimos en casa, pero quisiera saber su punto de vista. Chef, perdón ahí que le corte y así tan directo que sea, chef. Dime. Hay compañeros de mi curso y estoy seguro que en todas las de gastronomía que no tienen ni un tenedor en su poder. ¿Ya? Y así se han puesto a estudiar. Entonces, imagínese el horno, chef. ¿Cómo haríamos ese problemita? No sé. Eso, hay muchos de mis compañeros que están en esa situación y ni para adquirir ni para comprar. La situación económica está terrible, terrible, peor que la historia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, no sé, y varios de mis compañeros me dicen, dile eso, comentarle eso, cómo nos van a ayudar o cuál va a ser la flexibilización. ¿Saben? Así En mi materia ya habíamos avanzado todo lo básico, lo esencial del proceso de elaboración de pan. En mi materia no hay tanto problema, chicos. Entonces, yo les puedo hacer llegar un recetario con todos los panes que nos tocaba avanzar este semestre para que ustedes a su medida, a su posibilidad, vayan practicando. No voy a exigirles porque sé en qué situación están. Incluso yo, digamos, para mí es complicado hacer la práctica porque tengo que hacerla acá, ir a comprar ingredientes, grabar. Para mí también implica un gasto y a ustedes les entiendo porque muchos trabajaban en grupo, era esa situación que cada clase hacían en grupo y muchos no tenían horno, no tenían instrumentos, les entiendo. Más sobre todo por el hecho de que tenemos que ir a abastecernos, ¿no? Y ahí estamos en riesgo de contaminarnos. Entonces, si la gran mayoría es que no puede acceder a hacer la práctica, voy a tener que hacerles llegar un recetario, ¿verdad? Sí, chef, pase el recetario, por paso a favor. paso. Se le Ya. Por va a favor. agradecer. lo mejor sería, chef, De que les dé primer usted unas semestre clases más. De primer semestre más. Ya. Mejor si tienen Dele unos unas clases recetarios y nos los pasa. Una pregunta. Todos los semestres, si puede, por favor. Chef, y Ya, dele hermano. unas clases magistrales a los demás docentes, porque no sé qué nos quieren hacer, mientras usted así está más fácil, es un recetario, el que puede practica y tal vez se puede sectorializar, por decir, yo tengo un compañero que es a 2 cuadras mi vecino, con él podemos hacer para que sea más fácil la situación. Chef, por Exacto. favor, esa parte.
eso para el examen final podemos hacer, que personas que vivan cerca, obviamente no más de 3 personas para evitar exponerlos, ¿no? A contagiarse. Pero si está de su parte, si ustedes están predispuestos, bienvenido, digamos, para la evaluación final. Pero si no, no quiero obligarles, como les he dicho hace rato, no quiero arriesgarlos a nada. Entonces, No, como chef, ya, sería voluntario nomás eso. claro, como nosotros ya tenemos base de elaboración de panes y es el mismo proceso, puede variar entre una y otra cosa, entonces, eh, para ustedes no está difícil panadería, no hay que complicarse. Entonces, yo les voy a mandar el Vamos a hacer recetario panes. con la forma de elaborar específica y así ustedes pueden practicar en casa, como muchos me han estado pidiendo, chef, mándeme receta de este pan, chef, de este pan. Entonces, pueden practicar en casa si tienen, si gustan y sacan unas fotitos, lo adjuntan en un documento y me mandan así para considerar, ¿no? Que han practicado eso ya de forma voluntaria, pero hay personas que están en el campo, por decirles que no tienen acceso ni a ingredientes y peor a internet, ¿no? Entonces ahí no puedo exigirles. Sí, pero chef, una pregunta por mí. Esos recetarios que va a pasar y luego podemos elaborar el pan y cómo vamos a ver si está bien o está mal de esa parte, yo me pregunto. Ya los Partidito va que, a sacar foto, pues. No, los pues que, el chef siempre en la aula revisaba, ¿no? ¿Qué tal está? Pero mientras que claro, por en esta línea, situación, en esta ¿Mandas a mi situación inbox? es difícil, pues, ese tema de ir, tocar, ver la textura. En esta situación sí, no se puede hacer eso simplemente con fotos o video y a lo que vemos bien, muchas veces nuestra cámara tampoco capta bien. Entonces, eso es imposible. Yo no puedo ir a sus casas y verificar el pan, el sabor. Estos panes, de todas formas, nos toca un semestre más con panadería. De todas formas, si hasta el año no mejora la situación, vamos a hacer prácticas, vamos a ver algún pan que no les ha salido, podemos repetir, tenemos tiempo, chicos, todavía, ustedes están en tercer semestre, tenemos todavía otros semestres más que Dios quiera esto se solucione rápido para poder entrar a práctica y reforzar lo que no se ha podido entender, reforzar lo que no han logrado sacar. ¿Me dejo entender? Chef, así. Chef, una pregunta, por favor. Dime, Hernández. En caso del tercer semestre, obviamente se va a aprobar, pero vamos a pasar clases virtuales, ¿no? ¿Qué va a pasar en el cuarto semestre? ¿Vamos a continuar con las clases virtuales? ¿Se va a aplicar las clases presenciales? ¿O qué Como medidas han tomado respecto a mediante, todo eso? mediante el ministerio nos ha hecho llegar el cronograma, el calendario, que fecha de este primer semestre, gestión 1-2020, termina el 28 de agosto. Del 31 hasta, no recuerdo si es una semana, que se habilita inscripciones de forma, no sé si lo van a hacer virtual también, inscripciones, y el otro semestre igual está programado hacerlo de forma virtual. Ahora, se puede al otro semestre, siempre y cuando las circunstancias de la pandemia mejoren, se puede hacer semipresencial, algunas clases que se vayan a pasar en el instituto, pero tomando en cuenta que el riesgo baje. Es decir, que no haya mucha contaminación, no haya muchos contaminados, pero por los casos que han reportado que está subiendo día a día, difícilmente se va a llegar a una clase semipresencial. Mucho depende de eso, chicos. Mucho depende de los reportes de salud, ¿no? sí, chef, se le entiende. Ya, chicos. Gracias, chef. Gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna pregunta más? Entonces yo hoy día subo este tema, subo la información y la siguiente semana tenemos un cuestionario que presentar. Les voy a pasar el recetario en el transcurso de esta semana, por favor, para completar algunas recetas que tenemos. Está Perfecto, bien, chef. chef. ¿Está bien, chicos? Sí, chef, está Sí, bien. está bien, chef. Ya, entonces cada clase lo que vamos a hablar es los panes tradicionales por continentes, por países, especificando sus características para que así también entiendan el recetario. De esa manera va a ser las clases que vamos a tener. Cada miércoles a la misma hora nos conectamos. ¿Les parece? Sí, Sí, chef, está chef. bien. Chef. Listo. Muchas gracias, chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana a la misma hora.
Está bien, gracias, Está chef. bien, gracias, chef. A ustedes, Mal. chicos. No se olvide el recetario del primer semestre igual. Ya, chicos, les voy a hacer llegar. De cuarto igual. De De cuarto. postería igual, por favor. Le voy a mandar crédito. No, no es el problema, crédito. Ya, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Se cuidan, les voy a hacer llegar el recetario y cualquier duda me escriben personalmente al WhatsApp. Perfecto, Gracias, chef. gracias, chef. Ya, Gracias, chicos, chef. se Se cuidan. agradece. Hasta luego. Hasta luego, Igual. chef. Chao, chao. John, hacer reunión. Listo. Oh, sí, ya. Ya, Empiezan mis clases magistrales. ya, a ver, hoy vamos a aprender. Activen sus cabras, chicos.